Voy a comenzar con una pregunta que muchas personas se hacen después de escuchar ideas sobre dinero, inversiones o educación financiera. Tal vez te haya pasado a ti mismo. Escuchas que los ricos piensan diferente. Escuchas que el dinero puede trabajar para ti. Escuchas que existen activos, inversiones, oportunidades. Y entonces aparece una pregunta inevitable. Está bien, pero ¿por dónde empiezo? Es una pregunta completamente válida, porque entender conceptos es una cosa, pero llevarlos a la práctica es algo completamente distinto. Y muchas personas se quedan atrapadas exactamente en ese punto. Escuchan ideas interesantes, ven videos, leen libros, pero nunca dan el primer paso, no porque no quieran cambiar su situación financiera, sino porque no saben cómo empezar realmente. Y lo curioso es que el primer paso hacia la inteligencia financiera rara vez tiene que ver con dinero, tiene que ver con claridad. Claridad sobre tu situación actual, claridad sobre tus hábitos, claridad sobre cómo se mueve realmente el dinero en tu vida. Ahora quiero que te hagas una pregunta muy simple. Si hoy tuvieras que explicar exactamente cómo funciona tu dinero, ¿podrías hacerlo con claridad? ¿Cuánto entra cada mes? ¿Cuánto sale? ¿En qué se está yendo realmente? ¿Estás construyendo algo o simplemente manteniendo un ciclo? No es una pregunta cómoda, pero es una pregunta necesaria, porque muchas personas viven años enteros sin detenerse a observar su relación con el dinero. Trabajan, cobran, gastan, repiten, y mientras ese ciclo continúa, rara vez se preguntan si ese camino realmente los está acercando a la vida que quieren construir. Aquí es donde empieza la educación financiera real. Empieza con algo muy simple: observar, no juzgar. No castigarte, solo observar. Observar tus ingresos, observar tus gastos, observar tus hábitos financieros. Ese pequeño ejercicio puede parecer insignificante, pero tiene un efecto muy poderoso, porque cuando una persona comienza a observar su relación con el dinero, empieza a notar cosas que antes pasaban completamente desapercibidas. Pequeños gastos repetidos, compras impulsivas, suscripciones olvidadas, hábitos que no aportan verdadero valor, y poco a poco esa observación empieza a generar conciencia. La conciencia financiera es uno de los primeros pasos hacia el cambio, porque no puedes mejorar algo que no estás dispuesto a mirar con honestidad. Ahora bien, una vez que una persona empieza a observar su situación financiera, ocurre algo interesante. Empieza a darse cuenta de que el dinero no desaparece por arte de magia. El dinero sigue decisiones. Cada gasto es una decisión, cada compra es una decisión, cada hábito financiero es una decisión. Y cuando empiezas a ver tus decisiones con claridad, aparece una posibilidad que antes parecía invisible, la posibilidad de cambiar. Pero aquí es donde muchas personas cometen un error. Creen que el cambio financiero requiere decisiones gigantescas. Grandes sacrificios, grandes riesgos, grandes transformaciones de un día para otro, y la realidad es mucho más simple. La vida financiera de una persona suele construirse a partir de pequeñas decisiones repetidas durante años, pequeños hábitos, pequeños ajustes, pequeñas mejoras. Imagina dos personas que ganan exactamente el mismo dinero, el mismo sueldo, las mismas oportunidades, el mismo punto de partida, pero una de ellas comienza a desarrollar pequeños hábitos financieros conscientes, empieza a ahorrar una parte de su ingreso, empieza a aprender sobre inversiones, empieza a evitar gastos impulsivos, empieza a observar oportunidades. Mientras tanto, la otra persona continúa viviendo exactamente igual, trabaja, gasta, consume, repite. Durante los primeros años, las diferencias entre esas dos personas son casi invisibles. Sus vidas parecen muy similares, pero con el paso del tiempo, esas pequeñas decisiones comienzan a acumularse, y lo que antes parecía una diferencia pequeña se convierte en una distancia enorme. Uno empieza a construir estabilidad, el otro empieza a acumular presión, y todo comenzó con pequeños hábitos. Ese es el poder de las decisiones pequeñas repetidas durante años. Ahora quiero hablarte de algo que muchas personas subestiman cuando comienzan su camino hacia la inteligencia financiera: el aprendizaje. Vivimos en una sociedad donde las personas pasan años estudiando para desarrollar una profesión: ingeniería,
medicina, derecho, arquitectura, pero curiosamente, muy pocas personas dedican tiempo a estudiar algo que influirá en toda su vida, el dinero. Aprenden a trabajar por dinero, pero rara vez aprenden a entender cómo funciona, y eso crea una paradoja interesante. Las personas pasan décadas trabajando para ganar dinero, pero nunca se detienen a estudiar cómo manejarlo. Cuando una persona decide cambiar eso, algo muy interesante comienza a ocurrir. Empieza a ver el mundo económico con otros ojos. Las noticias financieras empiezan a tener sentido. Las conversaciones sobre negocios empiezan a resultar interesantes. Empieza a notar patrones que antes no veía. Empieza a comprender cómo se mueve el dinero. Y poco a poco el dinero deja de parecer un territorio misterioso. Empieza a convertirse en algo comprensible. Pero hay algo que debes entender. Aprender sobre dinero no es un evento. Es un proceso que se construye con el tiempo, leyendo, observando, escuchando, preguntando. Cada pequeño aprendizaje se suma al siguiente. Cada concepto nuevo abre una puerta a nuevas ideas. Y con el tiempo, esa acumulación de conocimiento puede transformar completamente la forma en que una persona toma decisiones financieras. Ahora bien, aquí aparece un punto muy importante. Cuando una persona empieza a entender el dinero, su relación con el trabajo también comienza a cambiar, porque empieza a darse cuenta de algo que muchas personas nunca se preguntan. ¿Estoy trabajando solo por dinero o también estoy construyendo algo? La mayoría de las personas trabaja únicamente para pagar gastos. Pero quienes desarrollan inteligencia financiera empiezan a pensar en algo diferente. Empiezan a pensar en activos. Los activos son uno de los conceptos más importantes cuando se trata de construir libertad financiera. Un activo es algo que puede generar valor o ingresos con el tiempo. Una inversión, un negocio, una propiedad, un sistema que produce dinero incluso cuando tú no estás trabajando directamente. Las personas que empiezan a entender este concepto comienzan a mirar el dinero de forma distinta. Empiezan a preguntarse algo nuevo. En lugar de preguntar, ¿qué puedo comprar?, empiezan a preguntar, ¿qué puedo construir? Ese pequeño cambio de mentalidad puede transformar completamente el camino financiero de una persona. Porque cuando alguien comienza a pensar en construir activos, su relación con el dinero cambia. El dinero deja de ser solo un medio para gastar. Empieza a convertirse en una herramienta para crear oportunidades, crear estabilidad, crear libertad. Pero aquí quiero decirte algo con total honestidad. Construir inteligencia financiera no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere curiosidad, paciencia, disciplina, pero también puede ser uno de los procesos más transformadores que una persona puede experimentar. Porque cuando una persona empieza a entender cómo funciona el dinero, algo cambia dentro de ella. Empieza a sentirse más tranquila frente a las decisiones financieras. Empieza a ver posibilidades donde antes solo veía problemas. Empieza a entender que el dinero no es un misterio reservado para unos pocos, es un sistema que puede aprenderse. Y cuando una persona aprende ese sistema, el dinero deja de controlar su vida. Empieza a convertirse en una herramienta que puede utilizar con inteligencia. Ese es el verdadero comienzo del cambio financiero, no cuando ganas más dinero, sino cuando empiezas a entender cómo funciona. Pero hay algo que muchas personas descubren cuando comienzan a mirar el dinero con más atención. Durante años creyeron que el dinero era simplemente algo que entraba y salía de su vida, un número en una cuenta, un salario que llegaba a fin de mes, un medio para pagar cuentas y cubrir gastos. Y poco a poco empiezan a darse cuenta de algo que cambia completamente la perspectiva. El dinero no es solo un recurso. El dinero es un sistema que responde a decisiones, un sistema que responde a hábitos, un sistema que responde a conocimiento. Cuando una persona empieza a entender esto, deja de ver el dinero como algo impredecible. Empieza a observar patrones, empieza a notar cómo ciertas decisiones producen ciertos resultados. Empieza a comprender por qué algunas personas parecen avanzar más rápido que otras. Y ese entendimiento cambia la forma en que observa el mundo. De repente empieza a notar algo curioso. Las oportunidades financieras no aparecen solo para algunos.
Muchas veces están presentes para todos, pero solo algunas personas están preparadas para reconocerlas. Eso es lo que hace la educación financiera. No crea las oportunidades, te permite verlas. Ahora bien, hay algo importante que quiero que tengas claro. Cuando hablamos de comenzar el camino hacia la inteligencia financiera, no estamos hablando de convertirse en un experto de inmediato. No se trata de dominar todos los mercados. No se trata de entender cada inversión que existe. Se trata de empezar a desarrollar una mentalidad diferente. Una mentalidad que observa, que aprende, que cuestiona, que busca comprender, porque la inteligencia financiera no nace de memorizar conceptos, nace de desarrollar una forma distinta de pensar, y esa forma de pensar comienza con algo muy simple: hacer preguntas. Preguntas que muchas personas nunca se hacen. ¿Por qué gasto en esto? ¿Este gasto realmente aporta valor a mi vida? ¿Estoy construyendo algo o solo manteniendo un ciclo? ¿Estoy utilizando el dinero de forma consciente o simplemente reaccionando a impulsos? Estas preguntas pueden parecer incómodas al principio, pero son el tipo de preguntas que empiezan a despertar una nueva relación con el dinero. Ahora quiero contarte algo que muchas personas descubren cuando empiezan a estudiar cómo funciona el dinero. Las personas que logran construir estabilidad financiera rara vez lo hacen por accidente. La mayoría ha desarrollado ciertos hábitos, no hábitos espectaculares, no decisiones dramáticas, sino hábitos simples, repetidos durante mucho tiempo. Leer sobre dinero, aprender sobre inversiones, observar oportunidades, evitar decisiones impulsivas, buscar construir activos. Esos hábitos pueden parecer pequeños en el corto plazo, pero cuando se repiten durante años, generan resultados enormes. Porque el dinero tiene una relación muy estrecha con el tiempo. El tiempo es uno de los factores más poderosos cuando se trata de construir estabilidad financiera. Pequeñas decisiones tomadas hoy pueden producir resultados enormes dentro de 10 o 20 años, pero para que eso ocurra, es necesario comenzar. Ese es el punto donde muchas personas se detienen. Saben que deberían aprender más sobre dinero. Saben que deberían cambiar algunos hábitos, saben que deberían observar sus decisiones financieras con más atención, pero siguen esperando el momento perfecto, el momento en que tengan más dinero, el momento en que tengan más tiempo, el momento en que todo esté más claro, y ese momento perfecto casi nunca llega, porque el camino hacia la inteligencia financiera no comienza con perfección, comienza con curiosidad, con pequeñas decisiones, con pequeños pasos. Leer un libro, escuchar una conversación interesante sobre negocios, investigar cómo funciona una inversión, observar cómo se genera valor en distintas industrias. Cada uno de esos pasos parece pequeño, pero juntos empiezan a construir algo muy poderoso, una nueva forma de ver el mundo. Ahora quiero que imagines algo. Imagina que dos personas deciden comenzar este camino hoy. Las dos tienen ingresos similares, las dos viven en circunstancias parecidas, pero una de ellas decide dedicar una pequeña parte de su tiempo cada semana a entender mejor el dinero. Lee, escucha, aprende, observa. Mientras tanto, la otra persona continúa viviendo exactamente igual. Trabaja, gasta, consume, repite. Durante los primeros años, las diferencias entre ellas serán casi invisibles. Sus vidas se verán muy similares, pero con el paso del tiempo, la distancia comenzará a crecer. Una persona empezará a ver oportunidades, la otra seguirá reaccionando. Una empezará a construir activos, la otra seguirá enfocada únicamente en gastos, y después de 10 o 15 años, las diferencias serán evidentes, no porque una persona fuera más inteligente, sino porque tomó la decisión de empezar antes. Ese es el verdadero poder del aprendizaje financiero. No se trata de suerte, se trata de tiempo y conciencia. Ahora bien, hay algo más que ocurre cuando una persona empieza a entender cómo funciona el dinero, empieza a cambiar su relación con el trabajo. Durante años, muchas personas ven el trabajo solo como una fuente de ingresos, un lugar donde intercambian tiempo por dinero. Pero cuando empiezan a entender el dinero, aparece una nueva pregunta: ¿qué estoy aprendiendo aquí? ¿Qué habilidades estoy desarrollando? ¿Qué conocimiento estoy acumulando? Porque el trabajo puede ser mucho más que una fuente de ingresos.
Puede ser una escuela donde se aprenden habilidades, donde se observan negocios, donde se entienden sistemas. Las personas que desarrollan inteligencia financiera suelen ver el trabajo de esta manera, no solo como un lugar donde ganan dinero, sino como un lugar donde aprenden cómo funciona el mundo económico, y ese aprendizaje es extremadamente valioso, porque las habilidades que desarrollas pueden acompañarte durante toda la vida. El dinero puede desaparecer, pero el conocimiento permanece. Ahora quiero hablarte de algo que muchas personas descubren cuando empiezan a avanzar en este camino: la tranquilidad. Puede parecer extraño hablar de tranquilidad cuando hablamos de dinero, pero ocurre algo interesante. Cuando una persona entiende cómo funciona el dinero, su relación emocional con él cambia. Deja de sentirse constantemente confundida. Deja de sentir que todo es impredecible. Empieza a ver patrones. Empieza a comprender cómo se generan los resultados, y esa comprensión genera calma, no porque todo esté resuelto, sino porque ahora existe una dirección clara, una dirección basada en aprendizaje, en crecimiento, en decisiones conscientes. Ese es el verdadero inicio del cambio financiero, no cuando aparece una gran oportunidad, no cuando llega más dinero, sino cuando cambia la forma en que una persona piensa sobre el dinero. Cuando ese cambio ocurre, el mundo financiero deja de parecer un laberinto, empieza a parecer un territorio que puede explorarse, y cada paso en ese territorio trae nuevas lecciones, nuevas oportunidades, nuevas formas de comprender el valor. Pero hay algo que quiero dejar muy claro antes de terminar este capítulo. La inteligencia financiera no es un destino, es un camino que se construye con el tiempo, aprendiendo, observando, corrigiendo, mejorando. Cada decisión consciente fortalece ese camino, cada aprendizaje abre nuevas posibilidades. Y con el tiempo, ese proceso transforma la relación que una persona tiene con el dinero, porque el dinero deja de ser algo que simplemente sucede. Empieza a convertirse en algo que puede comprenderse, algo que puede gestionarse, algo que puede utilizarse con inteligencia. En el próximo capítulo vamos a hablar de algo que muchas personas descubren después de haber dado sus primeros pasos en este camino: el compromiso, porque entender el dinero es importante, pero mantenerse firme en ese camino durante años es lo que realmente marca la diferencia entre quienes solo escuchan ideas y quienes finalmente transforman su vida financiera. Me gustaría leerte abajo en los comentarios para saber qué opinión tienes al respecto. Nos vemos en el próximo capítulo.